Entonces, estamos hablando de los cuatro elementos. Son estas cuatro fuerzas que están en nuestro interior, que nos guían, que nos llevan, que nos mueven y que a veces no estamos conscientes de que lo hacen. La primera que vimos es el fuego. Es la fuerza de levantarse sobre los demás. Como el fuego. El agua es la búsqueda del placer. Esa fuerza, hay algo en nuestro interior que busca y que busca el placer, que nos lleva hacia ya sea bueno para nosotros o malo para nosotros. Tenemos un elemento que es tierra, que nos lleva a quedarnos en la cama y no movernos, ser como la tierra, quedarnos inmóviles. Es una fuerza en nuestro interior que nos lleva a hacer eso. Investigamos ya, hablamos de esas tres fuerzas. Y ahora vamos a hablar de la cuarta fuerza, que según la Kabbalah sería la cuarta fuerza que completa todas las fuerzas de nuestro cuerpo, del ser humano. Esas cuatro fuerzas son las fuerzas que se encuentran tanto en el alma animal como en el alma espiritual, y que aquella expresión de ellas en el alma animal nos limita, nos hace que sea más difícil que cumplamos nuestra misión en la vida. Entonces, ahora vamos a entender este elemento del viento. Sale en el shiur, creo que yo puse el aire, pero en realidad es el ruach, que es viento. Entonces, el elemento del viento. ¿Qué es esta fuerza? Esta es la fuerza, a ver, vamos a ver quiénes se sienten identificados con esto. Es la fuerza de buscar, pensar, hablar o hacer cosas irrelevantes. Sí, en un principio esa definición no nos habla mucho, quizá, algunos sí, quizá, pero vamos a tratar de ver cómo esta fuerza, al igual que el fuego, el agua, la tierra, se expresan en numerosas áreas de nuestra vida, y todas esas áreas en que se expresa vienen de el mismo lugar, que es esta fuerza, este elemento del viento, que es de nuevo la búsqueda de pensar, hablar o hacer cosas irrelevantes, cosas que son realmente no importantes, hacerlas y hacerlas importantes, hacerlas como... eso es algo que nos da placer, alimenta el elemento del viento. Entonces vamos a investigar un poquito en dónde lo encontramos en nuestra vida, y yo creo que nos vamos a sorprender lo mucho que se encuentra. Voy a ir diciendo distintos ejemplos en los cuales se expresa esta fuerza, y para que nos vayamos familiarizando con nosotros mismos, con qué es esta fuerza del viento. ¿Sí? Entonces, el primero es el básico, el que sale en todos los libros, es el placer de hablar por hablar. Hablar aunque no se diga nada. Podemos hablar, una reunión normal de amigos, se sientan y se ponen a hablar, y sale un tema y después agarran un detalle del tema, se van por otro y se extiende la conversación, se extiende y se extiende y se extiende, y hablan y hablan y hablan y hablan. No importa el contenido, puede ser que hablaste 4 horas seguidas en la conversación y todos salen encantados, wow, qué lindo, qué sé yo, y nadie sabe bien qué hablar, o más o menos esto, pero no es hablar por el contenido, es hablar por hablar. En las reuniones de trabajo de repente pasa, y es muy desagradable, que cuando no va una pauta exacta y no hay alguien que le molesta mucho esto y va diciendo cómo tiene que hacerse, las conversaciones se extienden, y a la gente le gusta hablar y decir su opinión, y al otro, y se va por las ramas. Ese es una fuerza que se llama el elemento viento, ruach, ¿sí? Un yesod, un elemento en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, que nos busca esto de perder el tiempo, porque veamos cómo calza con la definición. Es sacar placer, en este caso, de hablar cosas irrelevantes, porque no sabes que no es importante, pero quieres hablarlas nomás. Es algo que te nace y te gusta hablar, aunque no estés diciendo nada. Un segundo punto en que lo podemos encontrar. Ese recordémoslo, porque es el Sha'arei Kedushá, es el libro de Kabbalah que habla, uno de los principales libros de Kabbalah que habla de estos cuatro elementos, menciona esto de hablar, el placer de hablar sin decir nada, como la raíz del elemento viento.
¿sí? Vamos a ir profundizando más en eso, pero hay que recordarlo. Otra instancia en la que se revela esta fuerza del elemento viento. Juegos, adicción a juegos, ¿no? No solamente el juego, sino que adicción a juegos. Una persona que videojuegos, o que no sé si alguna vez le pasó, estar en la noche, ven el primer episodio de una serie de Netflix y de repente no se dieron ni cuenta y son las 4 de la mañana y están viendo el último capítulo, no la pueden soltar. Eso obviamente no es algo que nosotros queríamos, no es algo que nos beneficia, a lo mejor teníamos cosas importantes que hacer al día siguiente y sin embargo no pudimos detenerlo. Fue algo que nos superó. ¿Qué es eso que nos superó? Eso que nos superó se llama el elemento viento. ¿Sí? No es fuego, no es agua, no es tierra, el elemento viento. Y se aplica también en todo tipo de cosas. Hay gente que, hobbies, hay gente que limpia por viento, por este elemento viento, ¿no es cierto? Porque para estar haciendo algo, aunque ya está ordenado, pero para hacer algo es algo que sabes que es irrelevante, sabes que no va a ningún lugar, pero te gusta hacerlo. Y no solamente te gusta hacerlo, sino que a veces se apodera de ti y te convierte en pequeña adicción, va más allá de lo que te gustaría. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos 2 puntos. Tercer punto, que también ahora se pone más interesante quizás. Leitzanut. Leitzanut en hebreo significa ser burlón, ser como un payaso. Un leitzan es un payaso. Leitzanut es burlarse de cosas de las cuales uno no debería burlarse. Es ser cínico, es burlarse. ¿Por qué burlarse? Porque esta leitzanut decimos que es del elemento del viento. ¿Qué tiene que ver? Dijimos que el elemento del viento es pensar, hablar, hacer cosas que son irrelevantes, cosas poco importantes. Pero ¿qué tiene que ver con leitzanut, con burlarse? Bueno, ahora empezamos a entender la fuerza que tiene este elemento. Burlarse, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué uno se burla de ciertas cosas? Siempre a los que han estado en Shurim conmigo, muchas veces les menciono tratar de no hacer chistes, burlarse de las cosas que uno está... Cuando alguien dice un sentimiento, algo que le pasó, si dice, por ejemplo, yo sentí tal cosa, y llega otro y se burla, eso lo que hace es que agarra esa sensación de que, wow, está diciendo algo profundo, algo interesante, algo, o sea, está abriendo su corazón, y llega el otro y dice, ah, qué ridículo es. Eso va a hacer que a la próxima esa persona probablemente no quiera abrir su corazón y no quiera decir lo que está diciendo, porque esta persona cuando se burló lo que hizo fue agarrar eso que parecía importante. Está diciendo algo que es importante. Y a un leitzán, a un payaso, alguien que tiene el elemento viento muy desarrollado, ¿sí? que lo domina, no quiere que haya nada importante. No le gusta que hayan cosas importantes, le gusta que las cosas sean poco importantes, que sean irrelevantes. Entonces, cuando alguien empieza a decir algo que es importante, llega el Leitzán, llega este payaso y, como si fuera un globo, ¡boom!, lo pincha. No quiere que hayan cosas importantes, no quiere. Entonces, la Leitzanut, esta cualidad, esto de ser un payaso y de ser cínico y de burlarse de cosas que no hay que burlarse, es justamente viene del elemento del viento. Ahora, no malinterpretar, el humor es algo fundamental, ¿sí? Hay mucha gente que en Shiurim, cuando va a dar una clase, comienza con un chiste. Sale en el Talmud, que uno de los grandes maestros del Talmud comenzaba siempre sus lecciones con un chiste, es muy importante el humor, pero cuando no, pero una cosa es humor y otra cosa es burlarse de alguien cuando está diciendo algo que realmente es importante, está tratando de profundizar, está tratando de mostrarse quién es. Y llega otro y se burla. Eso se llama cinismo, eso se llama ser burlón, leitzanut, y viene también de este elemento del viento. Otro punto interesante. La shon harra. La shon harra, el hablar mal de los demás. ¿Sí? Hay gente que, todos lamentablemente caemos en algún momento o en otro en esta mala actitud, que es hablar mal de los demás. Muchas veces se nos sale, no podemos evitarlo,
pero está completamente relacionado el placer que sientes o la cantidad de veces que hablas la Shonará con cuán desarrollado tienes tu elemento viento. El Talmud dice, por ejemplo, de que hablar la Shonará es como una serpiente. Cuenta así el Talmud, de que estaban los animales de la selva, ¿será? Y llegan y le dicen a la serpiente, serpiente, no te entendemos. Cuando el león ataca a un animal, se lo come. Cuando un lobo ataca a un animal, se lo come. Tú muerdes al hombre y lo matas y no te lo comes. ¿Para qué? Y la serpiente dice, ¿y acaso el que habla la Shona Ra saca algún placer? Entonces, obviamente es una metáfora que está tratando de explicar que el placer de el Lashon Hara, porque el Lashon Hara es muy placentero. Cuando hablo mal de alguien es muy placentero, pero no es el placer del elemento agua, ¿sí? No es el mismo placer de comer una hamburguesa, es el placer como una serpiente, porque la serpiente no saca ningún beneficio. Cuando muerde y mata no saca ningún beneficio. ¿Cuál es el placer que siente? El placer que siente es que lo mordí. El, ¡ah! El hecho de morderlo, ese es el placer del Lashon Hara y es el placer de el viento también. ¿Por qué? Porque así bajo al otro, lo muerdo, lo mato y así. Entonces todo lo que tenía el otro de importancia o de relevancia, también lo puedo echar por tierra. Hay en realidad muchos más ejemplos, pero no quiero ir a otros temas en esta charla, pero solamente uno que es interesante. Dicen los libros también de que la itpa'agut también es parte del elemento viento. La itpa'agut es cuando una persona busca ser alabado por los demás. Busca que le digan, ¿no es cierto?, cocinó algo y que le digan, ¡ay, qué rico! Y busca que si es que hizo algo, digan, ¡ay, qué inteligente! Y si es que lo alaben, que le digan cosas lindas, que digan qué lindo está. Así que busca constantemente eso. O esa es la gente más extrema, digamos. Todos en algún grado buscamos, tenemos un poco esta midá, esta cualidad de itparut, de que nos gusta y buscamos y deseamos que nos digan cosas lindas. Ahora, uno pensaría de que esto está relacionado con el elemento, ¿cuál? A ver, ¿se están escuchando? A ver, en el chat. Con arrogancia, muy bien. Con arrogancia que está en el elemento fuego. Arrogancia que está en el elemento fuego. Entonces, pero no, no. Arrogancia, una persona arrogante no está buscando que los otros le digan que están genial. Ejemplos de gente arrogante. Me acuerdo que cuando chico había un libro en la casa de Nietzsche. Y era un libro muy ridículo, que parecía casi humorístico, pero no lo era. El primer capítulo era Nietzsche diciendo, ¿por qué soy tan sabio? El segundo capítulo, el título del capítulo se llama ¿Por qué soy tan sabio? El segundo capítulo era ¿por qué soy tan inteligente? Y cada uno de los capítulos hablaba de por qué, medio loco, pero bueno, así. Y él decía de que la historia está dividida entre pre-Nietzsche y post-Nietzsche. ¿Sí? Él y explica por qué también en uno de los capítulos la historia se dividió en dos, ¿sí? Antes de que él naciera y después de que él publicara su obra. Ahora, si ustedes se imaginan una persona así, y llega un ser humano normal y le dice, oye, qué bueno tu libro, le dice que, si le dice, por ejemplo, qué malo tu libro, ¿qué va a pensar Nietzsche? ¿Se va a ofender? Va a decir, habla mal de ti, que no entiendas la grandeza de mi libro. Si no entiendes lo sabio y lo inteligente que soy, es porque tú estás mal. Un arrogante verdadero, una persona que tiene arrogancia del elemento fuego, lo que siente es, me da lo mismo que me digan que soy lindo, que soy lo que sea. Yo soy el más genial del mundo. Y si los otros no lo entienden, habla mal de ellos nomás, no es mi problema. Esa es la arrogancia, es realmente creerte alguien, wow. El viento no es así. El viento es una persona que busca, y esto es algo increíble, yo pensaba antes de estudiar esto, que esas personas, todos conocemos gente que busca, que lo alaben y qué sé yo, era gente arrogante, pero no es así.
Gente que busca eso es porque tiene este concepto, el elemento viento. Quizá no se sienten gran cosa, o quizás sí, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que disfrutan de que los otros le digan que son buenos, incluso si no es verdad. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que puede poner una copa de algún torneo en su casa sin que se lo haya ganado. Es muy loco esto, pero hay en verdad gente que lo hace. ¿Para qué? Para que le digan, wow, qué lindo. No le importa si es verdad o no, no le importa ser el grande, el genio. Quiere que la gente lo alabe. Eso es lo que quiere, eso le gusta. Se siente aceptado, se siente... Y de nuevo, ¿por qué? Porque el viento es eso, no hay nada importante en verdad. No hay nada importante. Da lo mismo si lo gané o no. Y quiero, eso es lo que me importa a mí, que me validen, que me digan qué lindo soy, qué bueno soy. Eso es viento, es vacío. El viento, la característica de este elemento del viento es el vacío. No hay nada con peso real. Todo es, todo se vuela. ¿Sí? Entonces, espero que con estos ejemplos tengamos, ahora quiero que vayamos a la parte más importante del shiur, pero con estos 5 ejemplos que le di, espero que podamos tener una noción por lo menos de qué es este elemento, qué es esta fuerza que está en nuestro interior y que se expresa en todas estas distintas aristas. Pero todavía falta entender por qué es tan fundamental. Esta no es solamente alguien que pierde tiempo jugando Sudoku, más de la cuenta, o que habla un poco mucho. Ok, pierde un poco de tiempo, pero ¿por qué es tan grave, tan fundamental, tan una de los 4 grandes elementos del cuerpo humano que afectan y que te limitan llegar a tu misión? ¿Cuál es la esencia de este elemento viento que lo hace que sea algo fundamental, que lo trabajemos y que avancemos y que logremos realmente dominarlo? Entonces, el problema del elemento viento, y eso sí se encuentra en todos nosotros, es que todos jugamos juegos y le damos importancia a juegos que supuestamente son serios, son importantes y no lo son. Hay gente que tiene un juego de ganar más plata. Hay otros que tienen el juego de que lo asciendan en el trabajo. Otros que juegan a comprarse un auto, a una casa nueva, ¿no es cierto? Tienen el plan de cómo lo voy a hacer y están todo el tiempo pensando y maquinando cómo lograr. Ese es su juego. El objetivo del juego es comprarse la casa, comprarse el auto. Otro, a lo mejor tu objetivo es ser aceptado en un grupo, terminar la facultad, abrir una nueva sucursal de tu negocio, analizar la política del país, las noticias, ver la bolsa, Forex. Cada uno tiene un juego, esos son los juegos de adultos, ¿sí? Los adultos juegan estos juegos. ¿Por qué les llamo juegos? Hay una persona que juega ajedrez, me contó, de que su padre le decía de que quisiera algo útil, que por qué jugaba ajedrez. Era algo que no, es una pérdida de tiempo. Y él decía de que su papá lo que no entendía es que él también jugaba juegos solo. Su papá tenía el juego de ganar más plata, ¿sí? Era un empresario, entonces su juego era ganar más plata. El juego de él era el ajedrez. Entonces cada uno tiene sus juegos, porque al final todo es un juego. La vida es un juego. Esto me decía él, ¿no es cierto? El ajedrez es un juego. Elige tu juego, el que más te entretenga. Elige el juego. Entonces todo podríamos verlo o podría caer en este mundo de juego, de entretención. Ese es el viento. Cuando una persona entra a estos juegos, el juego de ganar plata, todo esto que dijimos, y que cada uno lo analice, en tu vida, en verdad, ¿cuáles son los juegos que de repente cobraron más importancia y dejaron de ser solamente... Ahora, de nuevo, a lo mejor en verdad necesitas ganar más plata. Sí, ahí en ese caso no sería algo que viene de una de las características negativas. O a lo mejor buscas ganar más plata por el elemento agua, porque quieres más placer físico, o a lo mejor quieres más plata por el elemento fuego. Es un poco complicado, pero es posible y todos tenemos cosas que hacemos no por el placer, no por el fuego, por jugar. Porque es nuestro juego, es lo que nos divierte, es lo que hacemos para pasar el tiempo. Podemos estar los niños juegan a hacer torres de cartas, nosotros jugamos a estos juegos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, todo bien, cada uno elige la vida que quiere. Sin embargo,
Sin embargo, cuando entramos demasiado en esos juegos, nos hacemos un poco adictos a esos juegos y dejamos de lado otras cosas que son las verdaderamente importantes. Este chico que me decía que el ajedrez es un juego y que todas las cosas son un juego y que la vida es un juego, le falta madurez para entender de que hay cosas que no son un juego. Justamente el viento, lo que te hace pensar, el elemento viento, es todo es un juego. Nada es serio en verdad, nada importa en verdad, nada tiene peso. El viento se lo lleva todo, pero no es verdad. Una vida realmente analizada y trabajada, una vida de acuerdo a la Torá, vive con peso, vive viviendo las cosas importantes, sabe lo que es importante de verdad. Ese chico cuando crezca va a dejar de pensar eso. ¿Sí? Cuando se acerque el momento de la muerte, va a darse cuenta que hay cosas importantes en verdad. Entonces, este es el elemento viento, que se expresa en estas cosas quizá más superficiales, de ver Netflix o lo que sea, pero también llega muy profundo, porque hacemos muchas cosas por entretención. Entonces, ¿cómo trabajar esto? ¿Cómo entrar en el mundo del viento, trabajarlo y poder dominar este viento interno? Entonces, una persona que trabaja su elemento viento, en el judaísmo, eso significa vivir con mindfulness. ¿Sí? Mindfulness es una palabra amplia, voy a explicarla ahora más en detalle, pero eso es lo que estamos buscando. Dominar el viento hace que yo viva una vida distinta, es otro tipo de vida. Para explicarlo un poco más, voy a usar un ejemplo de una meditación que se hace en India. Nosotros en el judaísmo no hacemos esa meditación, voy a explicar por qué, pero es una meditación interesante, además de que si lo hacen en el Oriente, tienen buen marketing. Así que, aunque suena un poco extrema, está bien si ellos lo hacen. Después de la serie poco ortodoxa, entonces hay que tener más cuidado con las cosas que uno dice. Pero bueno, si lo hacen los orientales, entonces tan terrible no puede ser. Entonces hay una meditación, un retiro que se llama Vipassana. ¿Sí? Lo han hecho jóvenes aquí en Córdoba, en Chile conozco gente, y que consiste en que se retiran en un monasterio, en un lugar, y durante 10 días, un mes, lo que sea el tiempo del retiro, no pronuncian una palabra, están en silencio los 10 días, ¿sí? Meditando 10 días en silencio, y después, eso es todo, y después se termina. ¿Qué ocurre al final de esos 10 días? La mayoría de la gente, al final de los 10 días, tienen muchas experiencias similares. Una de ellas, por ejemplo, es que al principio tienen muchas ganas de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, y de a poco, como no soportan tener la boca cerrada, no poder hablar, y de a poco se van tranquilizando, y efectivamente después ya no tienen tantas ganas de hablar. Y si esperan el suficiente tiempo, eventualmente cuando termina la meditación podrían seguir sin hablar. No es algo que les quite el... Empiezan a amar el silencio, empiezan a descubrir el silencio. ¿Sí? Ya voy a explicar, estas son las cosas buenas que estoy contando, después voy a explicar por qué el judaísmo no hacemos este tipo de meditación. Otra cosa que pasa es que después de hacer esa meditación 10 días en silencio, cuando escuchan, vuelven, digamos, de golpe a su casa y empiezan a escuchar a la gente hablar y les molesta algo. La gente habla tantas tonteras, tantas cosas hablan y temas, y como esta persona estuvo 10 días sin escuchar palabras, entonces llega a eso y es como, ¿por qué hablan tantas cosas? Tantas cosas. Es una persona que logró salirse del elemento viento. Entonces ahora lo introducen en un lugar, porque no se necesita tanto tiempo para salir del elemento viento. Sí, para hacerlo algo constante, porque esto se le pasa rápido a estas personas. Pero vuelve de repente, lo insertan en una sociedad y nuestra sociedad es una sociedad de viento intenso. Instagram, Facebook, estamos bombardeados todo el tiempo de palabras, de hablar y de fotos y no hay silencio. Entonces una persona que vivió en silencio llega y no soporta la cantidad de ruido que hay. Esa persona entendió el poder del silencio y puede ver con ojos claros lo que significa el viento. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Sí? Nosotros hacemos otro tipo de práctica que se llama Ta'anit Dibur. ¿Sí? Ta'anit Dibur, que significa ayuno de palabra. ¿Sí? Una práctica muy común, yo la he hecho muchas veces, y es
extraordinaria, y es así. No se habla durante un cierto periodo, yo no lo he hecho más de un día, pero no se habla cosas que no sean algo que no sea una mitzvah. Se puede hablar de Torah, por ejemplo. Se puede hablar conversaciones significativas, se puede hablar cosas que sean súper importantes, cosas que sean profundas. Pero cualquier otra cosa, así, dame la sal, no. Por un día, 2 días, hay gente que lo hace una semana también. No se habla. ¿Qué pasa después con un solo día? Ya se empieza a sentir la misma o muy similar a la sensación de esta meditación oriental. ¿Cuál es la diferencia? Que la meditación oriental no hablan nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo normal, ni lo más o menos, nada. En el judaísmo existe el elemento viento del alma animal, que ese es el que nos hace volar y que nos hace que todo sea irrelevante, y existe el elemento viento del alma espiritual, el alma divina. Ese elemento viento del alma divina quiere hablar cosas significativas, quiere hablar de Torah, quiere reflexionar acerca de la vida, quiere conectarse profundamente con otra persona en una conversación emocional profunda. Para eso usa las palabras y para lo demás no. Entonces, cuando nosotros hablamos en este Ta'anit Dibur, en este ayuno de palabra judío, no eliminamos por completo el viento, solamente potenciamos la parte del alma divina. Y eso hace que uno no se desconecte completamente de hablar, de comunicarse, porque al contrario, hablar es algo hermoso. Cuando fue creado el hombre, ¿sí? El hombre fue creado y la traducción principal de la Torá dice que es un Enosh Memamela, es un hombre que habla, un hombre parlante. Lo que nos define es que hablamos. Entonces no tenemos que eliminarlo, tenemos que simplemente elevar esa cualidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? La llave para dominar el elemento viento es entender y empezar a apreciar el silencio. Como les dije al principio, en este libro de Kabbalah, Sha'arei Kedushá, la base, la raíz del elemento viento es este placer de hablar por hablar. Si yo corrijo eso, de alguna forma mágica, misteriosa, profunda, es la misma fuerza en el ser humano que me hace jugar a mis juegos vacíos. Y de nuevo, suponte que yo en realidad entiendo que ganar más plata o que me hacen trabajo son juegos que no quiero jugar, que no son los más importantes, pero soy adicto a esos juegos. Me gustan demasiado, me entretienen. Si yo logro dominar mi elemento viento a través de ser un maestro del silencio, voy a poder dominar también todos esos otros juegos. Me van a parecer juegos aburridos. Porque lo que hacen los juegos es sacarme de la realidad. Ahora, no estoy diciendo que esté mal jugar, al contrario, está muy bien jugar, pero cuando tiene un propósito. A través del juego, si uno juega con tus hijos, con los hijos, si uno juega con la pareja, con los amigos, esa es una instancia para unirse también. Pero lo estoy haciendo con un propósito, con un objetivo, no para pasar el tiempo, para perder el tiempo. No lo estoy haciendo para eso. ¿Sí? Entonces, eso es realmente el verdadero mindfulness. El verdadero mindfulness es ser capaz de apreciar el silencio y cuando hablo, entonces, estoy hablando de verdad. Una persona que vive en el elemento viento y habla todo el día, cuando habla no habla de verdad, habla viento. Una persona que realmente cuida sus palabras y que habla lo que tiene que hablar, cuando habla, habla de verdad. Hablan palabras que son escuchadas, porque tienen mucho más poder, mucho más fuerza, pueden influenciar a los demás, porque son palabras de verdad. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Hay que saber de que si es que yo empiezo a ser demasiado cuidadoso con mis palabras y no hablo, eso puede afectar mi relación con los demás también. Puede ser que me convierta en alguien que expresa menos mis sentimientos, que logro tener relaciones más superficiales, y eso obviamente no es el objetivo. Tengo que ser capaz de hablar todo lo que hay que hablar, pero lo valioso, y dejar de lado lo no valioso. Hay un tema que casi siempre me pasa cuando hago clases de la Shona Ra. La Shona Ra, ¿sí? Hablar mal de los demás, es algo que tiene muchas leyes en el judaísmo. ¿Sí? Hay varias condiciones y cuando uno habla, tiene que verificar que lo que está diciendo no siempre es tan obvio saber si es la Shona Ra o no.
Y para saber si es lashon hara o no, hay que estudiar la halajá, hay que estudiar la ley judía. Ahora, cuando estudiamos la ley con algunas personas, ¿no? Casi siempre me dicen, pero ¿cómo puede ser tantas leyes? Entonces no puedo hablar nada. Cada vez que hablo tengo que procesar todas esas leyes, entonces mejor no hablo. Entonces como no acepto ninguna ley. ¿Sí? A mí las leyes de la Shona Ra no me gustan, no las hago, porque es muy difícil. Bueno, una persona que dice eso, obviamente tiene un problema con el elemento viento. Lo principal dominio, de nuevo, del elemento viento es dominar tu palabra. Ahora, cuando uno dice que tiene muchas leyes, no significa que hay que estar todo el tiempo y sin hablar y que te... Por ejemplo, cuando uno habla con otra persona, uno se cuida, hay ciertas leyes sociales que uno cumple inconscientemente. Uno sabe que no tiene que agredir a la otra persona, no tiene que decir algo ofensivo, no tiene que menospreciarlo, y uno debería tener un filtro para no decir cosas de ese estilo. Bueno, agrega ese filtro las leyes de la Shona Rara. Ahora, estoy de acuerdo, para hacer eso es difícil, es difícil. Para hacer eso requiere un dominio del silencio, requiere un dominio de entender que vivimos en un mundo de viento y salirnos de ese mundo de viento. Empezar a procesar cuando decimos las cosas. Ese es tan difícil porque justamente es como andar caminando por el borde del cuchillo. Porque por un lado no tenemos que dejar de hablar, porque eso va a ser mucho más dañino, porque no vamos a hablar las cosas que se tiene que hablar. Pero por otro lado tampoco tenemos que hablar de más, entonces tenemos que estar siempre mindful, siempre atento y consciente a cada palabra que estamos diciendo para realmente poder decirla y que tenga el máximo efecto. ¿Cuáles son los consejos principales que yo diría? Bueno, lo primero que dijimos es dominar el silencio. Una técnica para hacerlo de la forma más práctica posible es, por ejemplo, 1 hora todos los días, tratar de hacer esto. Tratar de hablar solamente aquellas cosas que siento que son esenciales y que van a aportar a mis relaciones o a mi estudio, a mi desarrollo interno, 1 hora por día. O otra posibilidad es concentrarme un día a lo mejor, a la semana, en que cuando otra persona hable, no interrumpirle. ¿Sí? Esto es algo que aproximadamente el 95% de la gente hace, que es que cuando alguien está hablando y a ti se te ocurre una idea, entonces le dices, sí, pero no sé qué. Está bien. Eso se llama elemento viento. Entonces mejor, para un segundo, espera que la persona termine de hablar conscientemente, domina tu elemento viento, y solo cuando termine de hablar, en vez de decir tu opinión, pregúntale con respecto a lo que dijo. ¿Entendiste lo que dijo? Eso, aprender a escuchar, también es algo que falta tanto en esta sociedad, justamente también porque el elemento viento está muy, muy desarrollado. Entonces, uno lamentablemente tiende a menospreciar el trabajo en este elemento. En general, la gente cuando se trabaja personalmente piensa, voy a trabajarme internamente, voy a trabajar mi enojo, ¿sí? Elemento fuego. O voy a trabajar, sobre todo el fuego. La gente deja de lado el agua, deja de lado la tierra y sobre todo nadie entiende bien el aire y por eso no lo trabajan. Y sin embargo es tan fundamental. Trabajar el aire no significa hacer una meditación de 10 minutos de mindfulness, que eso también puede estar bueno, no sé, pero lo que estamos hablando aquí es mucho más profundo. Es realmente dejar esta fuerza que está profundo en nuestro interior que nos hace que todo sea liviano, que nos hace pensar que todo es un juego. Agarrarla, dominarla, decirle, no es todo un juego, hay cosas de verdad importantes. Y la forma de hacer esto, la forma práctica de hacer esto, que es algo increíble realmente que se puede hacer de forma tan práctica, es dominar el lenguaje, dominar las palabras, ser capaz de pensarlo. Ahora, todos los que intenten hacerlo, yo creo que lo más probable es que si aquí, ¿cuánta gente hay? Hay 34 personas somos. Digamos que de los 34, 15 deciden tratar de hacer algo. Probablemente van a tratar y se van a dar cuenta de que es tan difícil que lo van a dejar. Porque eso me pasó a mí muchas veces, así que asumo de que les va a pasar. A menos que se hayan metido al proyecto Voz, en cuyo caso trabajaremos con ustedes. Pero, si no lo hicieron, el consejo es así. Hay que saber que es difícil. No es fácil. Pero hay que saber de que es importante.
hay que saber de que tener conciencia de nuestras palabras es algo realmente muy, muy difícil porque vivimos en una sociedad de demasiado, demasiado viento. Entonces, la única forma de lograrlo es partir de a poco. En general, la gente se sobreestima demasiado, por eso es tan difícil. Porque piensan de que, ah, bueno, si yo quiero lo hago. Y no lo vas a lograr. Tienes que empezar de muy poco, tratar de a poco de ir mejorando. Es una fuerza tremendamente fuerte en nuestro interior. Hay que ir domándola de a poco y así, Besrat Hashem, vamos a dominar nuestro elemento viento a través de manejar y controlar el silencio, a través de escuchar a los demás y sobre todo también a través de identificar los juegos que estamos jugando, que pensamos que son tan serios y quitarles la seriedad porque no son tan importantes. Hay cosas que son mucho más importantes, nuestra familia, nuestro desarrollo interno, nuestras relaciones. Y si somos capaces de, no digo dejar esas cosas, simplemente hacer que no sean más importantes de lo que son. Y que sepamos que hay una fuerza en nuestro interior que nos impulsa a que sí lo sean. Ojalá que lo podamos debilitar, que podamos ser exitosos en esta guerra. La guerra principal del ser humano es la guerra con uno mismo y es realmente extremadamente ardua, extremadamente difícil, pero si tenemos energía, tenemos paciencia y sobre todo estudiamos más Torah y estudiamos más herramientas para trabajarlo, estoy seguro de que vamos a ser exitosos. Ahora, si tienen preguntas, a ver, la Débora, ¿qué se hace cuando te hablan en medio de esa hora que destinaste a hacer silencio del intrascendente? Sí, o sea, lo ideal es que sea una hora en que no te van a hablar de cosas intrascendentes, ¿no es cierto? Si es que voy a estar en la mitad de una cena, yo tengo que estar trabajando y hablando con la gente, quizá no es el mejor momento para elegirlo. Pero de todas formas, incluso en esa hora, lo importante es que no es tanto, no solamente no hablar cosas intrascendentes, sino que ser consciente de que si tengo que hablar algo, lo hablo, pero lo justo, lo necesario. No estoy gastando palabras en esa hora o en esa media hora, lo que sea. En esa media hora, en esa hora, de verdad me controlo. Y si tengo que hablar, bueno, tengo que hablar. Ojalá elegir una media hora o una hora que no te estén hablando todo el tiempo. Pero tampoco vamos a caer en enojarnos con la gente, ¿no es cierto? Y ser irrespetuosos. ¿Será posible asimilar el hablar mal de alguien a burlarse de alguien? De alguna forma, porque si fuera así, sería menos complejo autolimitarse, ¿o no? Sí, o sea, el hablar mal de alguien, que es la Shona Ra, y el burlarse de alguien, que es la Itzanut, son ambos ramificaciones de esta fuerza, de este elemento viento. Entonces, de alguna forma, vienen del mismo lugar. Y por lo tanto, una persona que cae en eso, lo que pasa es que mucha gente piensa que no habla tanto la Shona Ra. Si se escucharan, se darían cuenta lo increíblemente lashonarrescos que son. Pero, pero sí, si uno sabe y uno es consciente de que uno habla la Shona Ra, eso te debería dar mucha fuerza para trabajar este elemento. Porque dejar de hablar la Shona Ra, la gente siempre dice, bueno, dejemos de hablar la Shona Ra, dejemos de hablar la Shona Ra, y todos hablan la Shona Ra. ¿Por qué? Porque justamente es algo que está engranado muy profundo en tu fuerza de tu alma. Entonces no se puede llegar y dejar de hacerlo nomás. Es muy, muy bajo autoconocimiento decir algo así. Requiere un trabajo de todas estas ramificaciones y de los consejos que dijimos. Pero sí, creo que concentrarse en decir menos la Shona Ra y en burlarse menos de la gente eh, debería ser algo que nos podría ayudar para trabajar el elemento viento. Shlomo, una pregunta. Me estaba preocupando mucho, Agus. Estoy acá. Hablaste de no hablar cosas. Hablaste de no hablar con sentido o sin un propósito, de intentar profundizar. Pero a veces uno trata de profundizar con la gente o con una persona en particular y por ahí por la falta de confianza o no sé por qué, cuesta. ¿Vale hablar cosas como para romper el hielo sin sentido, sin poco peso,
hasta ver si se puede romper ese hielo y pasar a algo más profundo, o hasta qué punto. Sí, 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 100%. Ya Mira, no, una de las personas que yo considero que son maestros en este concepto del viento y del silencio se llama Moshe Samsonovich, ¿sí? Un rabino muy importante en Israel. Y es increíble como él, uno ve cómo habla con la gente, y cuando son sus alumnos, todo lo que hace es simplemente hablar de Torah nomás, o como con historias y cuentos, conceptos, y cuando viene alguien que no es tan su alumno, le habla del clima y de... Pero si uno se fija, todas esas frases o esas cosas que está diciendo, no es que deja rienda suelta su elemento viento, las está diciendo con un propósito. El punto es que yo no hable por hablar. Si estoy hablando con un objetivo y con un propósito, que es romper el hielo, que la persona se sienta cómoda, poder entrar más profundo, eso no es fomentar el elemento viento, para nada. Ahora, también hay que saber que, aunque uno quisiera tener conversaciones profundas siempre, hay veces que también una persona que maneja el silencio sabe estar en silencio. Sí, hay otra historia de un alumno que va con Rav Moshe Shapira, un rabino muy, un rabino que falleció muy importante, y van en el auto y ve que el alumno está como nervioso. Y pasa un rato y le hace una pregunta, que es una pregunta media mala, no es una pregunta tan buena. Y el rabino le dice con mucho amor, pero le dice, no es necesario que hablemos. No es necesario. O sea, podemos estar en silencio, no es un, deberíamos ser capaces de desarrollar la capacidad de estar en silencio también. No tenemos por qué estar hablando. Pero si es que hablamos, si es que surge, si es que... Entonces, bueno, qué mejor. Pero podemos estar en silencio también. Una persona que realmente conoce y entiende el silencio puede estar en silencio, consigo mismo y con los demás también. Siempre es malo, Joel, siempre es malo hablar de forma superficial. ¿Se puede disfrutar de una conversación superficial y relajada o se consideraría algo malo? Muy, 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 muy buena pregunta. Entonces, esto sigue el mismo orden que todos los otros elementos, ¿sí? Si es que yo tengo un elemento tierra muy grande, o un elemento fuego muy grande, o un elemento agua muy grande, o aire o viento muy grande, es una pésima idea cancelarlo de una, porque te vas a romper. ¿Sí? Lo óptimo, lo ideal es eh, de a poco ir trabajando. Entonces, como nosotros vivimos en una sociedad y somos personas que estamos muy adeptas, muy metidas en el mundo del viento, entonces de repente dejar de hablar y considerar que es malo tener conversaciones superficiales, o sea, sería un súper error, porque no estamos en ese nivel. No estamos en ese nivel y en nuestro nivel es bueno que tengamos algunas conversaciones así. Lo que tenemos que tratar es de limitar las cosas que son más viento, ¿sí? Las cosas que son más pérdida de tiempo, más nada, que en verdad podemos evitarlas. Si somos un poco conscientes, podemos evitarlas. Y sobre todo, esto es lo que yo trato de hacer por lo menos, si es que voy a tener una conversación superficial, porque lo necesito, porque siento que me va a hacer bien, entonces eso no está malo, porque en el fondo también lo estás haciendo con un propósito positivo. No es que te entregaste simplemente a hablar tonteras por toda una tarde. Es que lo estás haciendo porque sabes que te hace bien, porque lo necesitas. Entonces sería bueno en ese caso. Pero idealmente una persona en el máximo nivel espiritual, claro, no le interesaría, no tendría ese interés de tener ese tipo de conversaciones. Débora, no entiendo cómo llevarlo a la vida diaria, a la rutina del trabajo y la vida social secular en la que estamos inmersos. La forma, como yo lo entiendo, es que ser consciente de la cantidad de veces que hablamos y que no es necesario, en verdad. En verdad lo podemos, hay cierto, en la vida secular vamos a tener conversaciones intrascendentes y está todo bien, pero, mira, por ejemplo, suponte que tienes un grupo de amigos que se juntan y que hablan del, del clima durante horas. ¿Sí? Cualquier cosa, hablan viento, cualquier cosa, del tema de la revista del día. Entonces, bueno, si tienes que hacerlo por trabajo y estar ahí, bueno, pero si es que puedes tratar de llegar a un nivel en que no te guste tanto esa conversación y que prefieras hablar cosas más profundas, es bueno eso.
Eh, Todo depende de tu situación. Yo creo que en cualquier situación en la que uno se encuentre, Hashem te permite buscar formas de rodearte de gente que sea un poco más profunda, de que seas consciente, ser más consciente, ¿no? Eso es todo. O sea, yo creo que todos hablamos palabras y decimos cosas y hacemos cosas que no, porque no somos conscientes. Es simplemente ser más consciente, eso es todo. Y la gracia y todo este shiur, porque si se resume en ser más consciente, es porque es solamente para motivarnos y darnos cuenta de cómo cuidar tu palabra, que algo tan simple puede tener repercusiones tan profundas en tu psicología, en tu subconsciente, en tu alma. Entonces eso es una motivación para realmente tomarse muy en serio este trabajo. No es algo light, es algo que quizá vinimos al mundo para hacer esto. Entonces, ese es el punto. Lo hago yo de nuevo. Pero por ahí uno quiere hablar de Torah. Y si, salvo que seas vos que lo estás enseñando, si uno habla constantemente de Torah sin decir cómo esa Torah toca mi vida y cómo me atraviesa a mí, si simplemente como que leo un libro en voz alta, tampoco es profundo. Estás repitiendo algo que estudiaste, no estás hablando de cómo vos lo viviste, o sea, como que estás hablando de algo profundo, pero que a la vez no es profundo para vos. Para mí eso sigue siendo viento. ¿Me expliqué o no? Si estoy tratando de pensar, ¿por qué pensarías Es de como que que hablar de cómo te tocó la Torá no es hablar de Torá? no, 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 eso sí. Si yo digo el concepto en voz alta, repitiendo como un loro de un libro, sí, o sea, como diciendo, sí, porque la Torah dice esto, pero no digo cómo eso me atraviesa a mí, cómo me toca a mí, cómo, si no lo siento y simplemente estoy repitiendo, salvo que sea vos, como te digo, que lo estás enseñando, también es un concepto frío, es una charla fría, por más que podría capaz que tener un montón de potencial. O sea, como que tampoco es hablar de Torah por hablar de Torah. Sí, no es hablar de Torá por hablar de Torá. Pero en general, alguien que hable de Torá por hablar de Torá es raro. En general, uno habla de Torá porque quiere avanzar, porque quiere aprender, porque quiere profundizar. Alguien que habla repitiendo como un loro, Aburrido. sí, no sé. O sea, no solo yo que estoy enseñando, pero también, o sea, todas estas cosas que yo estoy diciendo son cosas que yo he vivido también. Yo las agarré de un libro y las traduzco a un lenguaje que a mí me hace sentido. Entonces también, o sea, siempre hablar de Torah es como traducirlo a algo que sea Torah viva. Se llama Torah Haim. La Torah tiene que ser viva, tiene que ser algo que no es algo que está muerto en los libros y que son los viejitos con peyot que lo leen. Es algo que nos atraviesa, que nos hace vivir. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Repetir como un loro no sería usar nuestra fuerza elevada de la palabra. Bueno, pueden sacar el mute de los micrófonos, si quieren. Ah, espérate, otra pregunta. Adolfo, hay gente que habla de Torah para vanagloriarse de su conocimiento, pero no para vivirla. Sí. O sea, en ese caso, la persona cuando habla así está hablando con el elemento fuego. ¿No es cierto? Quiere mostrar su profundidad y quiere impresionar a los demás. Eh, Si eso activa el elemento viento también, depende del caso. Depende del caso. No es obvio. O sea, si es que yo estoy hablando. De nuevo, el elemento viento es cuando disfruto, como la serpiente, disfruto de nada, de morder al otro, de hacer nada. Si estoy tratando de obtener honor y estoy moviéndome por el elemento fuego, no necesariamente es el elemento viento. ¿Sí? El elemento viento es cuando disfruto de la nada, del vacío. Es como comerme un algodón de azúcar, ¿no es cierto? Que no es nada, estoy comiendo nada, pero es rico igual, porque es nada. Entonces, es rico comer nada. En- eh, Ah, Adolfo, interpretaste bien a Lagos. Sí, yo por eso miraba con cara rara, porque yo no entendía exactamente la pregunta. Muchas gracias.
Emiliano, muy interesante, muchas gracias. ¿En qué libro o texto surgen estas clasificaciones, los elementos, quiero decir? Los textos principales son el Shaarei Kedushá, son los portones de la santidad de Rab Chaim Vital. Todos estos libros los pueden encontrar en esta página web. Están traducidos al inglés incluso. Así que, si quieren, una página impresionante que trae muchos libros y tiene traducciones al inglés. Es increíble. Entonces está este, Shaarei Kedushá. Este es el principal. También en el Tania habla mucho, en el Even Schleim. Esos son los principales de los cuales saqué lo que estoy diciendo. También usé varios otros libros, pero bueno. Esos son los que como que hablan más de lleno de estos 4 principios. El Tania en el Perek 1, en realidad. Principalmente. Son temas muy complejos. Yo antes de hacer esta clase le mandé una pregunta, tenía una pregunta con respecto a los elementos, a Ramoshe Sansanovich, y me mandó una respuesta como de 10 páginas, así que no la he leído todavía. pero, pero cuando la lea les cuento. Pero hay mucha... Cuando uno empieza a trabajar en estos temas, empieza a ver un mundo de riqueza y de profundidad y de conexiones. Ah, y esto se conecta con esto, y esto es así, y esto es así, y empieza a desarrollar todo un mundo interno muy rico. Entonces, obviamente es para aplicar. Si uno no lo aplica, todo se convierte en teórico y no es tan interesante. Pero cuando uno lo empieza a aplicar en su vida y lo empieza a ver en verdad en tu vida, es como que, wow, se me empiezan a abrir los libros y empieza a ser muy interesante. Y ahí no te dan tantas ganas ya de jugar cosas y serte adicto y ver Netflix, sino te dan ganas de profundizar más en estos temas. De nuevo, no estoy diciendo que esté mal hacer esas cosas, creo que se puede, no estoy diciendo que no, yo lo hago a veces también, pero el problema son las adicciones. Bueno, con esta clase terminamos el ciclo de los 4 elementos. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Nada, eso. Muchas gracias. Gracias, Rab. Si alguien quiere decir lo que está cocinando, también lo puede decir. ¿Viste? Se puede hablar de otras cosas también. Los nombres del libro están acá escritos. Ahí los vuelvo a copiar y pegar. Ahí está. Que habían preguntado. Estamos por ir a cocinar. Yo por la duda no quiero decir más nada. ¿Por qué? Es lindo que preguntes, Agus. Hay muchas personas No, que por ahí. Ah, No quiero pecar de ventosa. ¿Cómo? ¿Pero qué? Sí, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ah. Jamás me quedaría con una pregunta. Bueno, de la charla de Rapsaka dijiste que tenía muchas preguntas y no escuché ninguna. Es que las mandé y no me las respondieron. Ah, no las vi. No, ahí, pero en el Shigur del RAW las mandé, pero hay un montón que no respondieron. ¿pregunta? Bueno, pregunta y si no, se las mandamos por mail. El domingo que viene. Dale. ¿El domingo? ¿Por qué el domingo? Porque va a haber un shiur ¿De él? Ah, de de mujeres. Rapsaka. Va a hablar sobre la mujer. O sea, Ah, sobre la mujer. puede sumarse. Supongo que un hombre también lo puede ver. Sí. Oh, Shlomo, yo quería ver el de tu hermano. Por las dudas aclara el jueves, da un shiur para hombres
el hermano de Shlomo, y Agus está triste porque también lo quiere ver. ¿Por qué no lo puede ver? Ah, porque es a las 8. Porque es para No, hombres. porque dice que es para hombres. Porque Brenda no me Ah. deja, básicamente. Pero yo te dejo, no te preocupes. Pero lo hacemos así. Listo, voy a estar ahí. Pero cámbiate el nombre, ponte Agustino. ¿Y cómo, ¿y cómo vamos a preguntar? Agustino, ponte Agustino. Y cuando Augusto quiero preguntar, lo dice. mando por escrito. Agus, pregunta escribiendo, no pasa nada. Se la mando a alguno de los chicos que pregunte por mí.